Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta noche otra enseñanza más de la palabra de Dios sobre los tiempos de preparación que nos toca vivir. Pero antes de comenzar con nuestra enseñanza, como siempre, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú has sido nuestro ayudador. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, cuidado, restaurado, sanado, libertado, Señor, y nos llevas de victoria en victoria en medio de todas las circunstancias de nuestras vidas, formando nuestro carácter, Señor, al carácter de Cristo y preparándonos para ser esa novia gloriosa que se encontrará pronto con el Señor Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque hasta aquí tú nos has guardado, ayudado, has sido nuestra roca en la cual nuestros pies han estado firmes, Señor, y tú nos has bendecido abundantemente como tus hijos amados. Gracias, Padre, porque tú nos has amado con amor eterno y tú no cambias, ni nos seguirás amando con ese amor eterno, absoluto, total, Padre. Señor, te damos gracias también por esta salvación tan grande, por tu Hijo Jesucristo que vino a morir para pagar el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Gracias, Señor, por el perdón de pecados y por la vida eterna que tenemos en Cristo, y gracias también, Señor, por ese maravilloso regalo que junto con la salvación tú nos diste, que es que el Espíritu Santo venga a ser morada en nosotros para estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, guiándonos a toda verdad, enseñándonos tu palabra y las cosas por venir, fortaleciéndonos y empoderándonos para vivir una vida que te agrade a ti, transformándonos y santificándonos cada día y siendo nuestro ayudador en todas las cosas y nuestro consolador en medio de los tiempos de dificultad. En esta noche, Padre, te pedimos que tu maravilloso Espíritu Santo y la unción que posee rompa todo yugo, toda atadura, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra, a nuestra preparación como esa novia santa, gloriosa y sin mancha que tú estás preparando y también, Señor, a esa vida plena que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias también, Señor, por esta noche en la cual estamos reunidos juntos y en armonía, porque ahí, Señor, tú envías bendición y vida eterna. Gracias te damos por esas semillas de vida eterna y de bendición que tú sembrarás en nuestros corazones en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche, una noche más de estudio en la palabra de Dios en relación a los tiempos de preparación que nos toca vivir de aquí en adelante. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña de la iglesia de Esmirna, pero antes vamos a hacer un resumen sobre las cuestiones que hemos estado tratando en los últimos días relacionados con la Apocalipsis 2 y 3, que son las 7 cartas que el Señor envía a las 7 iglesias al inicio del libro de Apocalipsis. Y en las enseñanzas anteriores vimos el camino del error y las cosas que al Señor no le agradan de sus hijos. Y comenzando por el enfriamiento espiritual. Estas son advertencias que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros para que no caigamos en esos errores que pueden, que
por el hecho de que estamos en una guerra espiritual, en una guerra del bien contra el mal, nos pudieran afectar. Las cartas a las 7 iglesias, que también son cartas a cada creyente, son una advertencia. Por un lado, una advertencia de aquellas cosas que nosotros debemos evitar, y por el otro lado también son una enseñanza de aquellas cosas que necesitamos mantener firmes para seguir en ese camino de preparación para ser la novia de Cristo. Entonces, las cosas que nos enseña la palabra a evitar es, en primer lugar, el enfriamiento espiritual, que es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Luego también nos advierte de cuidarnos del aparecimiento de los errores doctrinales, de los errores en cuanto a las enseñanzas de la palabra de Dios, para vivir una vida que nos aparten de vivir una vida en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y esto lo vimos en la iglesia de Pérgamo. En tercer lugar, el Señor nos advierte de que aunque la mayoría sigan el error, nosotros debemos mantenernos firmes en las bases de nuestra fe, en la doctrina de los apóstoles, que es la sana doctrina y que va dirigida a nuestra santificación, a nuestro crecimiento en la obediencia a la palabra, en apartarnos del pecado y en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y esto nos lo enseñó en la iglesia de Tiatira. También en la iglesia, después nos enseñó en la iglesia de Sardis a huir del pecado, a huir de las cosas del mundo. La iglesia de Sardis era una iglesia que se decía viva, sin embargo estaba muerta, porque en su gran mayoría todos eran seguidores de Jezabel, y Jezabel representa el pecado en el mundo. Entonces nos advierte también a cada uno de nosotros de que batallemos y nos mantengamos firmes, apartándonos de todo pecado que hay en el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Y finalmente nos advierte de que si no cuidamos estas cosas, si no nos cuidamos del enfriamiento espiritual, del aparecimiento y seguimiento del error, y de no apartarnos del pecado y volvernos al mundo, vamos a parar en la negación de la fe, que es el signo de la iglesia de Laodicea, y que además representa también la característica primordial de lo que se llama el cristianismo el día de hoy, que está realmente apartado de la palabra de Dios, siguiendo sus propios caminos que les parecen derechos en su propia opinión, en lugar de seguir la voluntad del Señor, que es nuestra santificación. En contraste a estas 5 iglesias, la palabra de Dios también nos muestra 2 cartas adicionales. Una es la carta dirigida a la iglesia de Esmirna, y la otra es la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. La carta dirigida a la iglesia de Esmirna hace énfasis principalmente en la fidelidad de la iglesia. A estas 2 iglesias el Señor no les hace ninguna tacha en contra de las 7 iglesias, o en contraste con las 7 iglesias anteriores, a las cuales sí les tiene una buena cantidad de tachas derivadas precisamente del enfriamiento espiritual y del seguimiento al error y del pecado. Y también la otra carta que vamos a ver, primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana, que es la carta a la iglesia de Filadelfia, en la cual el Señor nos enseña a guardar la palabra, no negar su nombre, vivir en la plenitud del amor de Dios y en la paciencia, reteniendo la fe. Pero vamos hoy a iniciar el estudio de las cartas a estas 2 iglesias con la carta a la iglesia de Esmirna. La palabra la carta dirigida a esta iglesia está en Apocalipsis capítulo número 2, versículos del 8 al 11. Y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una carta muy corta, pero que tiene una grandísima riqueza. En primer lugar, vamos a ver el contexto de la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad comercial muy hermosa, además de grande y rica, en la costa occidental de Asia Menor. Su alianza con Roma la había convertido en un centro cultural y foco de adoración a César, al emperador romano, y en ella vivían muchos judíos por nacionalidad, pero que espiritualmente no lo eran, que incitaban a la persecución contra los cristianos. Por eso le llama a este grupo le llama sinagoga de Satanás. Y esto implicaba que blasfemaban contra Cristo y tenían un apodo, digámoslo así, o un sobrenombre a Cristo, y le decían, estos de la sinagoga de Satanás o estos falsos judíos le decían el ahorcado. El nombre de Esmirna deriva del árbol de mirra. En el Antiguo Testamento la mirra tenía que ser molida antes de que pudiera ser quemada sobre el altar del incienso como olor agradable al Señor, que nos habla de un proceso por el que necesitamos pasar todos los creyentes, muriendo al yo falso, al ego, al que va detrás a la vida egocéntrica, a los deseos de la carne, como nos lo enseña Juan 3:30, que dice literalmente que es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Y esto implica aprender la obediencia por medio del sufrimiento. El mismo Señor, por eso habla tanto de la tribulación como referente a la fidelidad de esta iglesia, porque ellos estaban manteniendo la obediencia a la palabra de Dios por medio del sufrimiento. De hecho, este es un proceso por el cual todos los creyentes pasamos. Pasó el mismo Señor Jesucristo. En Hebreos 5:8 nos enseña que Jesús aprendió la obediencia por el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento para nosotros tiene un producto. No hay que buscar el sufrimiento, pero si nos llega, el sufrimiento tiene un producto que es bendición para nuestras vidas, y es el producto de afirmarnos en la obediencia al Señor, y al afirmarnos en la obediencia al Señor, eso trae bendición a nuestras vidas, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que si somos obedientes, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones del Señor y nos alcanzarán. Y por el otro lado, este nombre Esmirna, que es muy simbólico y que deriva de la mirra, y como ya dijimos, la mirra debe ser molida para ser presentada en el altar de Dios como olor fragante, nos habla también de ser modelados a la imagen de Cristo, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas, incluyendo las negativas, obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y también lo dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que estamos siendo transformados de gloria en gloria o de victoria en victoria sobre las circunstancias adversas al carácter de Cristo. Ahí en la ciudad de Esmirna vivía una congregación de creyentes que aparentemente eran pobres en bienes materiales, en contraste con la riqueza de todos los demás habitantes de la ciudad que no eran creyentes.
Pero el Señor le hace la advertencia que aún a pesar de que no tenía todos los bienes materiales que tenían los demás ciudadanos de esa ciudad, ellos eran ricos espiritualmente, abundaban en fidelidad y amor y valor, y como nota curiosa también esta iglesia aportó al grupo de mártires del cristianismo en las primeras edades de la iglesia, alrededor de 2300 mártires. Y la iglesia de Esmirna representa una época de la iglesia del año 100 al año 313 después de Cristo, perseguida por los romanos, es decir, la época precisamente del martirio, y a eso se debe esa aportación de mártires a la causa del evangelio. Y los 10 días en la aplicación profética se pueden tomar como indicación de 10 grandes persecuciones que ocurrieron y que el Señor habló proféticamente de ellas, pero que ocurrieron bajo el mandato de 10 césares romanos en el siglo II y III, es decir, 10 años antes o 10 años después de que esta carta fue escrita y dictada a Juan por el Señor, comenzaron esas 10 persecuciones que duraron hasta el siglo III. El Señor en esta carta se identifica con 2 nombres, como ya lo leímos. El primer nombre es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto nos habla de que Jesús es el triunfador sobre la muerte, y que así como Él murió, también nosotros moriremos, pero como Él resucitó, también nosotros resucitaremos victoriosos a la vida eterna. El mensaje de estas 2 identificaciones de Cristo parecería ser: yo antes que tú estuve en la máxima aflicción. Tu aflicción es la mía. Yo conozco lo que es estar en aflicción. Sin embargo, el enemigo que te aflige jamás tendrá la última palabra. Jamás será vencedor sobre ti. Yo soy el primero y el postrero. Si sucumbes, yo te extenderé mis brazos y estoy contigo. Morí y he aquí que vivo. No temas la muerte, ni física, ni emocional, ni material, ni psicológica, digámoslo así. No temas la aflicción, no temas. El mensaje que el Señor le está mandando a esta iglesia es: no temas la aflicción, ni la persecución, ni los problemas, ni las carencias, porque son temporales. Yo te daré a ti la victoria definitiva en la vida eterna. Lo siguiente que le dice Jesús a esta iglesia es: yo conozco tus obras. Y esto es un recordatorio para cada uno de nosotros de que el Señor conoce cada uno de los aspectos de nuestra vida, aun aquellos que nosotros mismos podríamos llegar a desconocer. Conoce lo bueno, conoce lo malo, y entendiendo que lo bueno es lo que es conforme a la voluntad de Dios, y lo malo lo que no es conforme a la voluntad de Dios. El Señor, pero hay una cosa muy importante que esta carta nos enseña. Los creyentes de Esmirna de ninguna manera eran perfectos, pero estaban siendo perfeccionados e iban caminando cada día al perfeccionamiento, como nos enseña también la palabra que sucede con cada creyente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor nos conoce. Pero el Señor lo que está viendo más allá de lo bueno o lo malo que hagamos es nuestra fidelidad. Más allá de la perfección, el Señor está viendo nuestra fidelidad, nuestro corazón. Recordemos que esto lo insiste el Señor en muchos pasajes, principalmente lo dice muy claramente en 1 Samuel 15, en 1 Samuel 17, si no estoy mal, cuando el sacerdote Elí va a buscar al hijo de Elí, o sea, en la familia de David, al que sería el sucesor de Saúl, y le dice: no
no mires la apariencia. La apariencia es lo que ven los hombres, pero yo miro el corazón. Entonces, más allá, el Señor sabe que no somos perfectos, que estamos en el proceso de ir siendo perfeccionados y que nuestra meta es ir hacia esa perfección. El que no seamos perfectos y el que todavía estemos en el proceso de la perfección no es un permiso o una justificación o una causa para el pecado. Porque lo que el Señor está viendo es nuestro corazón. Lo que el Señor quiere ver es, lo que el Señor verdaderamente observa es nuestro enfoque del corazón. Si nuestro corazón está enfocado hacia Él o está enfocado hacia las cosas del mundo. Y lo que le está diciendo a esta iglesia cuando le dice que ha visto su fidelidad es que, y que yo conozco tus obras, es porque está viendo la fidelidad, está viendo el corazón, está viendo un corazón que a pesar de la imperfección va detrás de la voluntad del Señor y ama al Señor con todo su corazón y se esfuerza con todo su ser en vivir bajo la voluntad del Señor. El fruto o los resultados de la vida del creyente al Señor, perdón, gracias hermana Rubí por la corrección, eran los hijos de Isaí, sí, la familia de David. El Señor, sus ojos penetran hasta la profundidad de nuestros esfuerzos hacia la profundidad de lo esencial de nuestro corazón. Lo importante para Dios no es tanto la obra externa, que eso sería activismo, sino la interna, la sumisión de nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter para transformarnos a la imagen de Cristo. Y por lo general, cuando más sufrimiento, angustia y aflicción hay presentes en nuestras vidas y lo soportamos, es cuando tenemos más comunión con el Señor, más lo buscamos, más cerca estamos de Jesús y del Padre y por ello y del Espíritu Santo. Y eso permite la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter, en la transformación de nuestro carácter y maduramos en la obediencia, como nos lo enseña Hebreos 5:8. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, y la paciencia y la obra completa de la paciencia es la obediencia y el fortalecimiento de nuestra fe. Ahora veamos algunas características de esta iglesia. Ya hablamos de yo conozco tus obras, ¿verdad? Así como Dios conoce lo malo de nosotros, también conoce lo que le agrada, lo bueno, y el Señor no es injusto para olvidar nuestras obras de amor hacia Él, nuestra obediencia a la palabra, nuestra vida de crecimiento en el carácter de Cristo, de nuestra santificación, de nuestra obediencia. El Señor eso no lo va a olvidar, a pesar de que nosotros podamos experimentar situaciones negativas en nuestra vida. El Señor no va a olvidar nuestra fidelidad y el Señor nos va a sacar adelante, nos va a sacar en victoria. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, que en todas las cosas, en todas las circunstancias, ante todas las pruebas, tribulación, etcétera, 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 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, ni el pecado, ni la muerte, ni la tribulación, ni la angustia, ni las circunstancias adversas, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que en medio el Señor de algo tenemos que estar claro. Quizá no veamos la cosecha de nuestra fidelidad al Señor, de nuestra obediencia en este tiempo, pero el Señor no es injusto para olvidar nuestra obra de amor por un lado, y por el otro lado el Señor también nos ha enseñado que
Él no puede ser burlado y que Él no miente. Por lo tanto, lo que nosotros sembramos, tendremos la cosecha. Tarde o temprano tendremos esa cosecha. Y lo que sí está sucediendo de inmediato es que a través de esa siembra buena que nosotros estamos haciendo, aunque no lo veamos en las circunstancias de hoy, estamos acumulando tesoros en el cielo, estamos acumulando galardones, estamos acumulando coronas, estamos acumulando recompensas que, aunque en este momento no las veamos, vamos a ver la plenitud de todas ellas en nuestra entrada a la eternidad. Y el Señor dice: yo no solo conozco tus obras, conozco tu tribulación, es decir, todas las aflicciones que implica el mantenerse fiel, obediente a la palabra de Dios. El Señor no lo ignora. Él sabe que va a ser, vamos a sufrir adversidades por poner por obra la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Él las experimentó en su propia vida, a pesar de que él no hizo nunca hizo pecado. Él experimentó las adversidades de vivir una vida en santificación, una vida en obediencia a Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Además, recordemos la persecución que desde el principio de su ministerio desarrollaron los fariseos en contra de él. Los fariseos, los saduceos, los legalistas, los tradicionalistas, los religiosos lo persiguieron durante los 3 años y medio de su ministerio, y aparte de ello fue crucificado y pasó por esa pasión horrorosa que no solo implica la crucifixión, el final es la crucifixión y su muerte y el derramamiento de su sangre, pero antes de ello fue vituperado, insultado, se burlaron de él, lo lastimaron, lo latiguearon, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, en fin, tantas cosas más, lo acusaron injustamente, etc. Él sabe la aflicción que nosotros podemos pasar por mantenernos fieles a Él, y Él la conoce, y esta aflicción es premiada. Es premiada en el carácter de Cristo, es premiada en esos galardones, recompensas, en esos tesoros en el cielo, en esas coronas que el Señor está acumulando para cada uno de nosotros. Y Él, por eso Él nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Y ese no temas significa: yo la viví, triunfé sobre ella. Tú estás en mí, tú vas a triunfar sobre ella. La aflicción o la persecución, la tribulación y todas las circunstancias adversas no deberían hacer vacilar nuestra fe. Más bien deberíamos fortalecernos en nuestra fe. Esas son las cosas que mayormente fortalecen nuestra fe. La palabra de Dios dice claramente que nuestra fe va a ser probada como el oro es probado en el fuego, y el fuego mientras más intenso, más puro el oro. Esa diferencia de oro de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, 18 quilates, etc. Lo que hace la diferencia es el grado de pureza del oro, y lo que saca esa pureza o lo que produce esa pureza es que el oro pase por el fuego de tal manera que salgan a flote todas las impurezas y puedan ser apartadas del oro, para que ese oro sea purificado. Y la palabra del Señor nos enseña en 1 Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10 que la prueba de nuestra fe va a fortalecer nuestra fe y va a permitir que nuestra fe sea presentada delante del Señor en alabanza, gloria y honra para Él, y obviamente para nosotros eso va a implicar una recompensa. Así que no deberíamos temer la aflicción, no hay que buscarla.
Pero eso no quiere decir que si nos toca y nos llega y vacilemos en la fe, como sucede con mucha gente. Cuando vienen las aflicciones, mucha gente vacila en su fe. De hecho, la palabra nos enseña lo que está pasando en este tiempo, que por la maldad que está circulando en el mundo y que nos de alguna manera nos afecta, el amor de muchos se enfriará y muchos se debilitarán en la fe. Pero el Señor nos lo advierte para que no caigamos en semejante ejemplo, sino que al contrario, que la aflicción, que la fe o que los problemas que nos estén rodeando fortalezcan nuestra fe, hagan avivar el fuego del amor del Señor en nuestros corazones y que nosotros nos mantengamos fieles, sabiendo que nos están esperando tesoros, recompensas, coronas y galardones en la vida eterna, aunque también vamos a cosechar los frutos de la obediencia aquí en la tierra. Entonces, el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo y yo he vencido al mundo. Yo vine a deshacer las obras del diablo. Y ese mensaje de victoria también está dado por el hecho de que el Señor dice, van a ser probados por 10 días. Esos 10 días significa periodos cortos de tiempo. Miren, muchos han magnificado el sufrimiento de Job, que en realidad es un gran sufrimiento. Pero si vemos las secuencias de tiempo que el libro de Job nos muestra, tampoco es que Job sufrió toda su vida, ni tampoco es que Job sufrió una gran cantidad de años. Job tuvo un tiempo de sufrimiento, es cierto. ¿Cuánto duró ese tiempo? Pues yo no sabría decirle, pero podría ser un tiempo de 3 meses, 6 meses, un año, quizá 2. No creo que haya sido más de 2 años por el tiempo en que transcurre entre el que los amigos de Job se enteran de su sufrimiento, llegan y están con él. Así que yo no creo que haya sido mucho tiempo, un exceso de tiempo. Pero ¿qué pasó con Job? Job mantuvo su fidelidad, mantuvo su fe, mantuvo su obediencia, a pesar de que tuvo algunas vacilaciones ahí porque estaba un tanto autoexaltado, pero al final, después de haber soportado esa prueba, el Señor todo lo que había perdido antes se lo devolvió y multiplicado, se lo devolvió al doble. Eso nos debe enseñar o nos debe fortalecer en el sentido que después de la prueba viene la victoria, y esa victoria nos va a llevar siempre a un mayor nivel de bendición y a un mayor nivel de conocimiento del Señor, y por lo tanto de vida abundante, como lo dice Job: ahora ya no te conozco de oídas, sino mis ojos te han visto. Es decir, la revelación de Dios a su vida se incrementó. Y recordemos lo que dice Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces la prueba siempre, si nosotros nos mantenemos en la fidelidad a Dios, en la obediencia a Dios, parados en lo que la palabra de Dios nos enseña, la prueba siempre va a abrirnos un camino nuevo de bendición. Lo dice también el Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo que estamos en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y caminando en sendas de justicia por amor a su nombre. Y de repente viene la prueba, el valle de sombra de muerte. Pero ¿cuál es el final? Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, victoria. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Obviamente hay un nivel, el Salmo nos indica un nivel de vida espiritual, un valle de sombra de muerte, un proceso de prueba, pero eso nos lleva a un nivel superior, y eso va a suceder siempre. Y con la ventaja de que el Señor dice: mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y eso nos habla de la cercanía del Señor a nosotros cuando estamos en los tiempos de la aflicción.
lo reafirma, porque la palabra de Dios dice que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar a pesar de los tiempos de aflicción. Él va a estar con nosotros y Él nos va a infundir aliento, fortaleza, paciencia, todo el fruto del Espíritu que nos va a llevar a esa victoria que va a elevarnos en nuestra vida espiritual, pero no solo en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida acá en la tierra, en un nivel mucho más alto de bendiciones. Por eso el Señor le dice, también después de mencionar la tribulación, le dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué era rica esa iglesia? Era rica en relación a lo opuesto a lo que el mundo consideraba riqueza, es decir, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Ellos tenían una riqueza espiritual que se manifestaba en vida eterna aquí en la tierra, pero más aún en vida eterna en el cielo, en la presencia del Señor. Están acumulando. Ellos pensaban que eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque a través de la tribulación y de la fidelidad que ellos manifestaban en la tribulación, estaban acumulando una gran cantidad de tesoros en el cielo. Y además dice también que habían soportado la blasfemia. Es decir, ellos se habían opuesto a las enseñanzas de error, a la negación y la tergiversación de quién es Dios y de lo que Dios dice. Y esto es importante porque siempre las enseñanzas de error van a apuntar a negar quién es Dios. De alguna manera, a erosionar el concepto de Dios que nos da la palabra y también a erosionar lo que Dios dice en su palabra. Siempre que veamos a alguien que está dudando o negando lo que Dios es y que está negando lo que la palabra de Dios dice, ahí hay una presencia de error. Entonces, ellos también habían soportado eso. Y note lo que dice. De los que se dicen judíos y no lo son. Esto es equivalente para nosotros a los que se dicen cristianos, pero no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esto es terrible, porque digamos, promulgan doctrinas de error y los que siguen doctrinas de error son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque las doctrinas de error son mentiras y las mentiras se originan en el infierno. Y por lo tanto, en lugar de estar siguiendo a Dios, están siguiendo las doctrinas de demonios. Por eso se vuelven un templo de Satanás, porque están creyendo las mentiras de Satanás. Por ejemplo, yo me he enfrentado varias veces con creyentes que cuando les hablo de la disciplina del Señor, que lo dice la palabra, ellos automáticamente lo niegan, porque no, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Pero están negando una parte de Dios, porque así como Dios dice que Él es grande en misericordia, dice que es lento para la ira. O sea, ahí hay una erosión del concepto de quién verdaderamente es Dios. Es también como los que dicen que Dios nos castiga. No, Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. Dios permite que cuando las cosas les comienzan a pasar, digamos, hay algo, a algunos les comienzan a pasar algunas cosas malas como consecuencia de una siembra que hicieron anteriormente, es que Dios me está castigando. No. Dios castiga cuando nosotros estamos total y completamente perdidos, es decir, andamos como hijos pródigos, pero es un castigo de amor, no es un castigo de venganza. Cuando la gente dice es que Dios me está castigando, es como están diciendo es que Dios se está vengando de mí. Dios en ningún momento toma venganza de nosotros, somos sus hijos amados. Él lo que hace es permitir una disciplina amorosa que nos lleve de vuelta a los caminos de Él, no que nos haga alejarnos de Él. Pero si yo tengo un concepto equivocado de Dios, eso va a hacer que me aleje de Dios. ¿Y por qué esa es una doctrina de demonios? Porque en la medida en que me alejo de Dios, me estoy acercando
a los terrenos del diablo, y por lo tanto el diablo va a poder hacer conmigo lo que se le dé la gana. Entonces hay que tener cuidado con eso. En aquel tiempo dice de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque el cristianismo en un principio no era una iglesia aparte o una religión aparte. Y los primeros cristianos eran judíos que seguían a Cristo. Cristo no vino a crear otra religión. Al final el rechazo de los judíos hizo que los cristianos se apartaran, pero el conflicto que vemos en la palabra de Dios entre los judíos y los cristianos era porque los cristianos se incorporaban al judaísmo, aunque no seguían todas las costumbres y rituales de los judíos. Entonces aquí por eso digo yo que es equivalente cuando el Señor dice de los que se dicen ser judíos y no lo son, es equivalente al día de hoy a los que se dicen ser cristianos, pero que en el fondo no lo son. Pueden ser simpatizantes o pueden ser emocionalmente cristianos, pero no son realmente cristianos. Están siguiendo otra doctrina, otra enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Muy bien. Lo siguiente que le dice el Señor a esta iglesia es: no temas. Y es lo que nos está diciendo a usted y a mí. Recuérdese que las cartas a las 7 iglesias son cartas dirigidas no solo a iglesias, sino dirigidas a cada creyente. Y cuando Él dice no temas, está diciendo no temas las cosas circunstanciales que te sean negativas, contrarias, adversas. No temas el pecado, no temas al diablo, no temas nada. No temas nada. El creyente no debería vivir en ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios, el perfecto amor del Padre echa fuera el temor. Lo dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Y dice algo más, 1 de Juan 4, 18. Dice: de tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor del Padre. Y ese perfeccionado quiere decir no ha sido todavía suficientemente instruido, enseñado y experimentado el amor del Padre. ¿Por qué? Lo que nos impide experimentar la plenitud del amor del Padre son nuestros prejuicios, ahora le llaman paradigmas, son mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se oponen al conocimiento de Dios. Porque el amor del Padre está manifestado desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Pero nuestros prejuicios, nuestras malas experiencias con los padres terrenales o nuestras malas experiencias en cuanto a enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios nos impiden ser perfeccionados en ese o ser conocedores de ese perfecto amor del Padre, que es el que echa fuera todo el temor. El Padre es un Padre perfecto, un Padre que nos cuida. Primero miremos esto. Un Padre que pagó por nuestros pecados cuando éramos enemigos de Él. Nos perdonó, nos limpió, no se acordará de nuestros pecados. Nos hizo nacer de nuevo, nos dio su Espíritu Santo. Aparte de ello, nos sana, nos restaura, nos liberta, nos bendice, nos sacó de la potestad del diablo al reino de la luz, nos sacó de las tinieblas a la luz, del pecado a la santificación, nos sacó de la pobreza a la abundancia, nos sacó de la maldición a la bendición, nos sacó de la condenación a la libertad. En fin, tantas cosas que ha hecho el Señor que cuando uno las piensa no debería haber ningún impedimento para amarlo plenamente. ¿Qué es lo que nos impide amarlo plenamente? Nuestros prejuicios, porque estamos haciendo muchas veces equivaler al Padre a los padres terrenales, y Dios no es como nosotros. Dios es perfecto. Él dice: si ustedes siendo malos
dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más yo. ¿Qué está diciendo? Yo soy bueno, yo soy perfecto, yo soy justo, yo soy santo, yo estoy lleno de amor, de gracia, de misericordia hacia usted. Y si ustedes que son imperfectos hacen lo mejor para sus hijos, cuanto más yo no lo haré. Cuando nosotros estamos experimentando temor, mire, le voy a dar una clave. Cuando nosotros estamos experimentando temor, es porque no nos estamos refugiando en el amor del Padre. Punto. Así de simple. Por lo tanto, en lugar de seguir alimentando el temor, nos debería llevar a la reflexión del amor de Dios manifestado a través de toda la palabra, a través de su bondad, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de su bendición, de su benignidad, de su grandeza, de su magnanimidad, etcétera, para que salgamos de ese temor. Le voy a contar una experiencia para que veamos cómo los prejuicios nos evitan conocer del amor del Padre plenamente. Yo tuve problemas con ese concepto al principio de mi vida cristiana, de que Dios era Padre. Y yo no creía que era un Padre bueno, sino que era un Padre vengativo. Porque a mí al principio, cuando tenía tal vez como unos 5 o 6 años, en una clase de catecismo, le decían en ese tiempo, en una clase de catecismo, tuve una maestra, y esa maestra lo que nos enseñó es que Dios era como un viejito barbudo que estaba sentado en el cielo en un trono con un gran garrote, y cada vez que nosotros pecábamos o nos equivocábamos nos daba un mazazo. Entonces, en lugar de acercarme a Dios, ese concepto me alejó por muchos años del Señor. Bendito sea su nombre y gloria a Él, que Él me atrajo con esos lazos de amor. Porque yo al principio, al Padre, yo le tenía terror. A mí Jesús me parecía re buena onda, re lindo, precioso, maravilloso, y yo era todo con Jesús. Pero con el Padre, saludos. Hasta que el Señor me fue revelando en su palabra que realmente el Padre era como se manifestó Jesús en los evangelios, como se manifestaba Jesús en los evangelios. Y entonces comencé a comprender cuáles eran las mentiras, los argumentos y los razonamientos falsos que el diablo había metido en mi mente, que la Biblia llama fortalezas, que deben ser derribadas por la palabra y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si usted tiene temor, en lugar de seguir el temor y de alimentar el temor, vaya y medite en todos esos pasajes que nos hablan de ese Padre amoroso, maravilloso, hermoso, precioso, perfecto, que tenemos en Dios. Y eso va a hacer que toda tribulación, toda angustia, toda ansiedad, toda situación contraria vaya mermando hasta que seamos plenamente vencedores sobre esas cosas. Mire, hay situaciones en mi vida, y aún el día de hoy, que en algún momento, en una primera impresión, me causan temor. Pero en eso me recuerdo, no. Si mi Padre está permitiendo esto en mi vida, es porque Él va a hacer obrar esto para bien. Así que yo no tengo por qué temer por el futuro, ni por el presente, ni por el futuro, porque Él de esto va a sacar una victoria para mí, para Él y para mí. Así, y esto va a redundar en bendición. Eso es lo que pienso, y entonces puedo vivir esas circunstancias adversas refugiado en el perfecto amor del Padre. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy, desde que comencé a hacer eso, hasta el día de hoy, todo ha sido victoria en mi vida. Y dice, no temas, y mire esto, no solo dice no temas, dice, no temas en nada. Nada, porque nada nos va a impedir la victoria de Cristo en nuestras vidas. Nada nos va a impedir salir victoriosos de toda circunstancia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esto significa persecución, tribulación, ataques, burlas, situaciones negativas en nuestra vida. Mire, a veces notemos algo en el Salmo 23.
En el Salmo 23 dice, y esto hay algo que debemos notar, en el Salmo 23 dice que el Señor nos pastorea en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, y de repente el valle de sombra de muerte. A veces la prueba viene sin que hayamos hecho nada malo. A veces la prueba viene. Y nosotros, ¿de dónde salió esto? No importa. Mire, no importa. Lo único que nosotros necesitamos es refugiarnos en el amor del Padre y en la dirección del Espíritu Santo. Si hay una causa que nosotros provocamos, que determinó esa situación negativa, el Espíritu Santo nos la va a mostrar. Y si no, es porque el Señor nos está preparando para llevarnos a otro nivel, generalmente para quitar algo de nuestras vidas que está estorbando la bendición, porque Él nos quiere bendecir más. Hay un principio en la Biblia que lo encontramos y que yo le quiero compartir. Cuando Dios me pide o me va a quitar algo de mi vida, es porque Dios me va a dar más. Y cuando me dé más, me va a pedir más o me va a quitar más. ¿Por qué? Porque me quiere dar más. ¿Para qué? Para que seamos enriquecidos en todas las cosas, para toda liberalidad. Ese principio está en Primera de Corintios capítulo 8 y 9. Así que tranquilos, no importa. Mire, si es el resultado de una mala siembra que hicimos, el Señor nos lo va a mostrar y va a arrancar de nosotros esa cuestión que provocó que nosotros cayéramos en esa mala cosecha, en esa mala siembra. Y si no, es porque el Señor nos está preparando para otro nivel de algo mucho mejor en nuestras vidas. Entonces no temamos en nada lo que vamos a padecer, aunque sea persecución, tribulación, angustia, ataques, burlas. ¿Por qué? Miren lo que dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Todos los problemas, todas las circunstancias negativas, todas las adversidades que podamos enfrentar tienen fecha de caducidad en Dios. Y es una fecha próxima. A veces a uno le parece una eternidad. Pero ¿sabe una cosa? Tienen fecha de caducidad y al final no fueron tan largas. Hace un tiempo yo tuve que pasar un desierto en mi vida. Y lo confieso por si a alguno le está pasando. Todas estas enseñanzas que le estoy dando son el resultado de mi propia experiencia. Hubo un momento en mi vida en que por la maldad que me rodeaba, mi propia maldad y la maldad que me rodeaba, la que quedaba en mí y la que me rodeaba, el Señor me llevó a un desierto. Y el Señor me dijo, te voy a llevar a un desierto porque te voy a reenamorar. Te voy a enamorar de mí. Yo no muy entendía. Y a mí ese desierto me pareció una eternidad. Pero ahora que ya salí del desierto, que me enamoré del Señor, que estoy viviendo en ese perfecto amor de Él, y que ya estoy viendo los resultados, al final duró como un año. Lo que me pareció una eternidad duró sin mucho un año. La parte más difícil tal vez duró unos 4, 5, 6 meses, pero ahora veo para atrás a esa temporada y digo, valió la pena. Valió la pena. Casi que le digo al Señor, mira Señor, ya estoy listo para una próxima llevada al desierto, Señor. Ya estoy listo. ¿Por qué? Porque ya aprendí que a través de la tribulación, de las pruebas, y mi fe es perfeccionada, mi amor hacia el Señor crece porque lo conozco mucho más. No las ando buscando, pero si llegan, ni modo, ¿verdad? Le hacemos ganas y nos refugiamos en el perfecto amor de Dios y viendo no el problema, no la circunstancia, no la adversidad, ni lo que podría llegar a suceder, sino viendo lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Y es que vamos a salir en victoria y eso va a llevarnos a un nuevo nivel de vida con el Señor y a un nuevo nivel de bendición. Amén. Vamos a salir de ahí probados
y dice la Biblia que si nosotros somos fieles, porque la prueba va a producir fidelidad, mire el resultado de la fidelidad y eso es lo maravilloso. Dice la palabra, sé fiel, o sea, soporta la prueba, sígueme en medio de la prueba, refúgiate en mi perfecto amor, que significa amor, misericordia, gracia y comunión, y después de que alcances ese nuevo grado de fidelidad, yo te daré la corona de la vida. Es decir, Él va a impartir aún más vida a nosotros después de que soportemos la prueba. Así que, y mire lo que dice también la otra promesa. En esta no hay ninguna reprensión, solo hay bendiciones de parte del Señor. Dice, la otra promesa es, no solo, si permaneces fiel, yo te daré la corona de la vida, que significa más vida abundante aquí en la tierra y además la plenitud de la vida eterna, sino que además dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Jesús por ello, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la enseñanza de esta carta? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Mis hermanos, nos están tocando vivir tiempos duros. Nos está tocando vivir, estamos comenzando a vivir persecución. Muchas de las cosas ahorita quizás no la vemos en su máxima expresión, pero muchas de las cosas que están sucediendo en este tiempo están apuntando a esa persecución venidera que está próxima. O sea, nos están tocando vivir tiempos peligrosos, pero la Biblia dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Yo sigo siendo el mismo Dios, y si yo les di la victoria a estas iglesias, si les he dado la victoria a tus hermanos creyentes en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los lugares y en todas las circunstancias, te la voy a dar a ti, porque yo no cambio, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque mis misericordias son nuevas para ti cada mañana, porque yo te amo con amor eterno y no te dejaré ni te desampararé, y haré todo y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. Tenemos esas garantías, entonces no tenemos por qué. Lo único que necesitamos es preparar nuestra mente y nuestro corazón para mantenernos fieles al Señor y creciendo en el Señor, en el carácter de Cristo, en la negación del yo, frente a cualquier prueba, tribulación, circunstancia adversa, negativa, etcétera, frustración, decepción, desánimo, etcétera, que nos pueda venir, sabiendo que lo que está por venir detrás de esa prueba o de esa circunstancia adversa es mucho mejor de lo que tenemos el día de hoy. La fidelidad, la firmeza. Fidelidad significa firmeza, paciencia, perseverancia, obediencia, fe. Todo eso significa fidelidad. Y el Señor está buscando que nosotros seamos fieles porque Él tiene algo mucho mejor que darnos a cada uno de nosotros, tanto acá como en la eternidad. Y Él quiere que alcancemos eso muchísimo mejor. Por eso Pablo lo sabía. Por eso dice, no que yo ya lo haya alcanzado, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué es ese supremo llamamiento de Dios en Cristo? Que la plenitud del carácter de Cristo sea formada en nosotros y tener esa plenitud de vida que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Esos planes de bien y no de mal que el Señor tiene pensados para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que hermano, hermana, no tema. Si está pasando por circunstancias adversas, manténgase firme en el Señor, no dude, no desobedezca.
la palabra de Dios. Busque, intensifique su comunión con el Señor, intensifique la búsqueda del Señor, de la dirección del Señor, intensifique esa búsqueda para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le transforme, y después de que haya concluido esa prueba, usted va a cantar, no un himno de victoria, un montón de himnos de victoria. Recordemos ese canto maravilloso de hace muchos años de Dani Berríos, ¿verdad? Si estás sufriendo, alaba. Si estás en medio de la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. ¿Por qué? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué tenemos sumo gozo aún cuando nos hallemos? ¿Por qué podemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe nos dará una victoria mucho mayor de la que tenemos. Y esa es la enseñanza de la iglesia de Esmirna a cada uno de nosotros. Debemos procurar, o necesitamos procurar, para nosotros ser esmirnianos, creyentes esmirnianos, fieles a pesar de todas las adversidades, fieles al Señor, firmes en el Señor, creciendo en el Señor en medio de toda circunstancia, refugiándonos en el perfecto amor del Señor y creciendo en el conocimiento del perfecto amor del Señor, que es infinito, que es eterno, y vamos a tener esa victoria. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Le voy a pedir que no se retire. Vamos a orar por cada uno de nosotros y de los nuestros, pero antes solo quiero hacerle un recordatorio. Si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que sea de bendición para ellos. Mañana seguiremos con la Iglesia de Filadelfia, que es otra bendición hermosísima, otra enseñanza de bendición hermosísima, como todas las de la palabra del Señor. Así que lo esperamos mañana a las 8 de la noche para que sigamos escudriñando juntos la palabra de Dios. Aparte de ello, le recuerdo que tenemos a su disposición con infinidad de recursos para ayudarle a crecer en edificación, exhortación y consolación a su vida en nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, y en nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar recursos para su edificación y fortalecimiento en la fe, y es una buena cantidad de recursos, así que lo invitamos, si no lo ha hecho, a visitar nuestra página de internet y nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Solo le vamos a pedir un favor: si usted ingresa al canal de YouTube, por favor póngale suscribirse, porque eso nos da un mejor lugar en el motor de búsqueda del canal para que más gente pueda acceder a esas enseñanzas, aunque no nos conozca, aunque no conozca el ministerio. Así que muy bien. Vamos a proceder entonces ahora a orar y después de ello despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta hermosa enseñanza que tú nos das a través, Señor, de la carta a la iglesia de Esmirna. Señor, permite que cada uno de nosotros sea convertido por tu Espíritu Santo en un creyente esmirniano, Señor, y filadelfiano, Señor, como vamos a aprender el día de mañana en tu palabra. Señor, que fortalece, Señor, por tu Espíritu Santo, la fidelidad nuestra en cada una de las circunstancias de nuestra vida, y no solo, Señor, en las que nos favorecen, sino en las adversas, Padre. Señor, que nos podamos mantener fieles y que la prueba nos lleve a refugiarnos en tu perfecto amor, Señor, para conocerte cada día más, para ser perfeccionados en ti, en ese perfecto amor que echa fuera todo temor, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo la avive y active para que sea vida en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta exhortación hermosa y maravillosa que nos haces a través de tu palabra, Señor, y que sea
un sostén para cada uno de nosotros, Señor, en medio de toda circunstancia adversa. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, maravillosa y siempre edificadora, exhortadora y consoladora, Señor, para nuestras vidas, Padre. Señor, en esta noche también te damos gracias porque sabemos por tu palabra que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hoy venimos, Señor, delante de ti, no solo nosotros, sino trayendo a cada uno de los nuestros delante de ti, Señor, para pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, Señor, en esas prisiones de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, Señor, y a la obediencia a tu palabra. Señor, también te pedimos que cada día tú nos lleves, Señor, al cumplimiento de tu buena, agradable y perfecta voluntad, que es nuestra santificación, y que provea, Señor, cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También, Señor, hoy recordamos tu promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Padre, te pedimos en esta hora por aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los atraigas con lazos de amor, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado y les imparta, Señor, esa fe que hace que por medio, que la gracia venga sobre ellos, Señor, y sean salvos, Padre. Señor, también te pedimos por aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los haga volver en sí, Señor, traiga convicción de pecado y arrepentimiento, Señor, y ellos vuelvan a tu casa, Padre. Los que se han debilitado en amor, Señor, que el Espíritu Santo avive el fuego en ellos, Señor, y así también, Padre, los que se hayan debilitado en la fe, fortalécelos, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu, para que permanezcan firmes, Señor, y sean baluartes y columnas de la verdad, Padre. Señor, te pedimos también por cada ministro de tu palabra, Señor, en Guatemala y en el mundo, Padre, para que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos aparte de toda enseñanza de error, Señor, que nos quiera dirigir en una dirección contraria a la santificación, Padre. Señor, redargúyenos en cualquier caso que estemos creyendo, Señor, alguna mentira de Satanás en cuanto a una doctrina de error, y reenfócanos, Señor, en tu sana doctrina, que es la búsqueda de la santificación y de la vida eterna, plena y abundante en ti, para formar una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, Padre. También te pedimos, Señor, que en esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador de nuestras energías físicas, pero también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones y nuestras almas, Señor, fortaleciendo nuestra fe y activando y avivando, Señor, todas esas semillas de tu palabra, semillas de vida eterna que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor, para que se hagan vida y vida plena y abundante en cada uno de nosotros, Padre. Llénanos también, Señor, en esta noche de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que podamos vivir, Señor, el día de mañana, que es el día que tú hiciste, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, en esa fortaleza y en esa victoria tuya, Señor, y todo lo que hagamos sea para tu gloria y para bendición, Señor, de todos aquellos que nos rodean y para cada uno de nosotros. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el precioso, maravilloso y dulce nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, dándote gracias por las respuestas a nuestras peticiones, porque tu palabra dice, Señor, que si oramos conforme a tu voluntad, y así lo hemos hecho en esta noche, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor, por lo cual también te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por esa respuesta, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado y dulce Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio de su sintonía. Es un regalo del cielo para mí y espero
si el Señor lo permite, que mañana nos podamos encontrar nuevamente a las 8 de la noche para seguir compartiendo de esta hermosa y maravillosa palabra del Señor. Y mientras tanto, bendiciones para cada uno, un abrazo, saludos, que tengan una linda noche y un día de bendiciones el día de mañana. Bendiciones, buenas noches.